El propósito de este video es explicar un concepto que aparece en el texto de la Torá, en la parashá de esta semana, Parshas Emoir, y también aparece en Parshas Mishpatim dos veces en la Torá, en donde la lectura del texto aparentemente dice una cosa y la halajá, la ley judía, es otra. Entonces el propósito es mostrar cómo en realidad en el texto mismo de la Torá podemos ver aquello que dice la halajá, aquello que dice la ley, para entender en realidad lo opuesto de lo que la gente realmente piensa. El punto que quiero explicar es la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, etc. Vamos a ver cómo está escrito en la Torá y vamos a ver cómo entienden nuestros sabios esta cuestión. Y no es que es una idea, por así decir, para sacar de contexto a la Torá, lo que dicen nuestros sabios, sino que en realidad esto mismo se ve en el texto de la Torá. Y por último, vamos a ver una perspectiva mística de esta misma idea, qué es lo que realmente significa. Primero vamos al texto. En Parshas Mishpatim, en Shmois 21, la Torá trae un caso. El versículo 22. Cuando dos personas estén peleando y golpeen a una mujer embarazada y ella pierda el feto, pero ella, la mujer embarazada, no muere, simplemente pierde el feto, entonces tiene que ser castigado, como básicamente los jueces determinen cuánto es el valor económico, financiero perdido, y eso es lo que tiene que pagar quien causó el daño. Pero, continúa la Torá, si la mujer murió, entonces dice, y aquí vienen los famosos versículos, Nefesh tajas nefesh, alma por alma, ain tajas ain, ojo por ojo, shein tajas shein, diente por diente, yad tajas yad, mano por mano, regel tajas rogel, pierna por pierna, kvia tajas kvia, quemadura por quemadura, petza tajas potza, una lastimadura donde sale sangre, eso es un petza, por otra lastimadura, jabura tajas jabura, y una lastimadura donde no sale sangre, por otra lastimadura. Esto es en Parshas Mishpatim. En Parshas Emoir, algo similar, dice en el capítulo 24, el versículo 19, y cuando una persona genera un defecto, un golpe, etc., en otra persona, como hizo, así le será hecho a él. Y la Torá continúa en el versículo 20, quebradura por quebradura, shever tajas shever, ain tajas ain, ojo por ojo, shen tajas shen, diente por diente, kasher iter mumba adam kenin asen boy. Es un versículo que va a ser muy importante también para entender la perspectiva mística. Cuando, como hizo un defecto en el hombre, así le será puesto, y nacen boy, a él. Aparentemente, la Torá está diciendo claramente la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Si yo saqué un ojo a una persona, Dios libre y guarde, pues entonces a mí me sacan un ojo. Esto es lo que suena de la Torá. Vienen nuestros sabios y dicen, esta no es la explicación de lo que dice la Torá. La Torá está hablando de mamon, dinero, un resarcimiento económico por diferentes cuestiones. Son 5 cuestiones. Son nezek significa el daño que la persona generó. Si le sacó un ojo, pues entonces en el mercado de esclavos se vendería esta persona por un valor si tiene 2 ojos, por un valor inferior si tiene un ojo menos, y esa diferencia es lo que en la práctica se paga, es el nezek, es el daño que se le generó. Tsar es el dolor que se le generó a esta persona por haberle quitado un ojo, cortado una mano, etc. Esto es nezek tsar. Sheves significa el tiempo que esta persona no pudo trabajar por el daño que recibió. Ripui significa lo que tiene que pagar al médico por curarse, y boishes significa vergüenza, la vergüenza que pasó porque le ocurrió este daño, donde no siempre se pagan las 5 cosas, a veces se paga una, a veces otra. Por supuesto, si una persona se sacó un guante y le pegó un cachetazo a otro con el guante, no hay nezek, no hay daño, no le sacó un ojo, una pierna, etc., pero hay boishes, hay vergüenza, etc. Ahora bien, esto es lo que explican nuestros sabios. Aparentemente está fuera del contexto de la Torá. Vienen nuestros sabios y están sacando la Torá de su significado sencillo. Ojo por ojo, diente por diente y otra cosa. Pero en la práctica no es así. Y la idea es ver en el texto mismo de la Torá cómo en realidad está hablando de un resarcimiento económico. Esto se discute en el Talmud, en Baba Kama, hoja 83b. Ahí trae 10 pruebas diferentes de esta idea, no las 10 son aceptadas, pero por lo menos para entender alguna de ellas.
Nuestros sabios explican, si fuese ojo por ojo, diente por diente literal, ¿qué pasa si un ciego enceguece a otra persona? ¿Cómo se le aplica al ciego ojo por ojo? Ya es ciego, no se puede aplicar el castigo. Y la Torá dice, Mishpat echad y lekulchen, una misma ley se aplica a todos. Si sacó un ojo, pues hay que sacarle los ojos, pero igual ya es ciego, ¿qué diferencia hay? Y si la persona no tiene una pierna y le saca una pierna a otro, le sacó la pierna derecha y esta persona no tiene la pierna derecha, entonces ¿cómo se le aplica el castigo? Si le aplicamos a la pierna izquierda, pues entonces no es ojo por ojo, diente por diente. Es otra cosa, es otro tipo de castigo. Otra de las pruebas que trae el Talmud, de que no se puede aplicar ojo por ojo, diente por diente en forma literal. ¿Qué pasa si una persona le sacó un ojo al otro? Y ahora cuando le van a sacar el ojo a él, por sus condiciones médicas, etcétera, lo matan. Y al final no fue ojo por ojo, fue ojo por ojo más muerte, más la vida, mejor dicho. Entonces evidentemente no puede ser literal. Otra de las ideas que se trae, esto lo dice Maimónides, una prueba muy interesante. Más atrás en la Torá, en mismo Parshas Mishpatim, en el capítulo 21, el versículo 18 y 19. Cuando haya dos personas luchando y uno peleándose y uno le pega al otro con una piedra o le pega con el puño y no lo mata, pero lo deja herido, por así decir, y ahora necesita curarse. Cae en cama y necesita curarse. Continúa el versículo. Si se levanta, etcétera, no viene al caso el resto de la cuestión. Y dice, Rak Shiftoy Itein, tiene que pagar, concretamente, la Torá dice concretamente, pagar Itein, tiene que dar el pago del tiempo que esta persona cayó en cama y no pudo trabajar, y tiene que pagar la curación, el médico y todos los procedimientos para curarse. Evidentemente, de vuelta, la Torá dice en el versículo 18 claramente, Lo yomus, esta persona no murió, lo pegaron con el puño, le pegaron con una piedra, le generaron flor de golpe, pero la persona no murió. Tan grande era el golpe que tenía que estar en cama y tenía que curarse. Vamos ahora al mismo capítulo, pero el versículo 25, Jabura tajas Jabura. La Torá dice una lastimadura tras otra lastimadura. Vos me lastimaste a mí, yo te lastimo a vos. Pero pará, dijimos recién que no se aplicaba una lastimadura tras otra lastimadura, sino que se aplicaba un pago económico. Entonces, así como aquí, Jabura, tajas, por, a cambio de, significa un resarcimiento económico, pues entonces todas las otras tajas, todas las otras veces que la Torá dice una cosa por la otra, Ain tajas Ain, un ojo tras un ojo, Shen tajas Shen, un diente por un diente, Yad, etc. Todas las veces que dice tajas, no significa aplicar el mismo asunto que se le aplicó, un ojo por ojo, diente por diente, etc., sino que así como en la lastimadura significa un resarcimiento económico, en todas las otras veces también significa un resarcimiento económico. Otra prueba más, muy interesante. Vamos a ir al Ibn Ezra. El Ibn Ezra, un comentarista de la Torá que vivió España año 1100 aproximadamente. El Ibn Ezra registra lo que escribió Reb Sadia Gaon. Reb Sadia Gaon vivió en Babilonia, en lo que hoy es Irak, aproximadamente año 950 de la era común. Y él tuvo una discusión con un personaje que aquí es llamado Benzuta. Benzuta era un tzedoiki. Tzedoiki son los saduceos, que ellos no creían en la Torá oral, solamente en la Torá escrita. Y Reb Sadia Gaon discutió con Benzuta sobre este asunto mismo. Y esta discusión está registrada en el Ibn Ezra. Él escribe así. El Ibn Ezra escribe, ojo por ojo, esto no se puede explicar en forma literal, citando a Reb Sadia Gaon. Porque si una persona golpea el ojo de otra persona, pero en lugar de sacárselo, le redujo a 1/3 su capacidad de visión. Le golpeó el ojo, le hizo un daño en el ojo, concreto, y ahora esa persona ve 1/3 de lo que veía antes. ¿Cómo podemos aplicar el mismo castigo a quien golpeó de quitarle 2/3 de su visión? ¿Qué vamos a hacer con el ojo para estar seguros de que realmente le quitamos 2/3 y quizás le quitamos toda la visión? Quizás le quitamos todo el ojo, o como dijimos antes del Talmud, quizás lo terminamos matando, intentando sacarle 2/3 de su visión. Es imposible aplicar exactamente el mismo castigo.
Lo mismo se aplica, peor todavía, dice Reb Sadia Gaon, en un golpe, porque quizás lo quemás, o quizás le das un golpe, que vía es quemar, petza significa un golpe que sale sangre, jabura es un golpe que no sale sangre, quizás la quemadura que hizo esta persona estaba en un lugar del cuerpo peligroso, y cuando se le aplica la misma quemadura lo terminamos matando, como dice el Talmud. Esto es algo, termina diciendo Reb Sadia Gaon, que es imposible de soportar. La mente no soporta esta idea de aplicar exactamente el mismo castigo, porque es imposible. Incluso, entre paréntesis, antiguamente, hoy en día tenemos médicos, tenemos hospitales, antibióticos, etcétera. Antiguamente, que no había nada de todo esto. Era muy posible que de una pequeña lastimadura, en alguna parte del cuerpo delicada, la persona termine muriendo. Entonces, ¿cómo aplicamos exactamente el mismo castigo? Es imposible. Ahora bien, continuamos con Reb Sadia Gaon en las palabras del Ibn Ezra. Él cita a Ben Zuta, que de vuelta, este Ben Zuta era una persona de los Tzedokim que solamente creía en la Torah escrita y no en la Torah oral. Le dijo Ben Zuta a Reb Sadia Gaon, ¿acaso no está escrito en otro lugar? Esto es en Parshas Emoir. Cuando así como se le pone un defecto, un golpe a una persona, así se le dará a él. Está escrito claramente. Contestó Reb Sadia Gaon, y nacen boy, la palabra boy, a él, se puede entender tranquilamente como al, sobre él. Es exactamente de la misma manera en hebreo, boy y al. Boy significa en él, al es sobre él. Es decir, así como esa persona hizo un daño, así se le aplicará sobre él un castigo de resarcimiento económico. Ben Zuta no se quedó conforme con esto, y continuó citando la continuación del versículo en Parshas Emoir, que ya lo leímos. Dijo Ben Zuta, Kasher asa kenye aseloi. Así como él hizo, le será hecho a él. Y acá ya no podemos decir sobre él ninguna de estas cuestiones. Así como él hizo, y aseloi, le será hecho a él. Le contestó Reb Sadia Gaon, la historia de Shimshon Agibar, Sansón. Él se casó con una mujer de los filisteos después de convertirla, etc. No viene al caso toda la historia, pero sí estas partes para entender lo que está pasando. Y cuando Shimshon se fue de lo que sería hoy la franja de Gaza, de Filistea antigua, Shimshon se va. Cuando vuelve, el padre de su esposa le había entregado a su hija, esa mujer, a otra persona. Y Shimshon estaba muy enojado, le quitaron su esposa. ¿Qué hizo Shimshon? Shimshon cazó 300 zorros, les ató las colas, les puso antorchas con fuego, y los zorros empezaron a correr como locos cuando vieron el fuego y quemaron todos los campos de los filisteos. Entonces acá vemos que a Shimshon le quitaron su esposa, pero él, que hizo como pago, digamos, como castigo por haberle quitado su esposa, quemó campos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ¿qué palabras utiliza Shimshon para explicar por qué hizo lo que hizo? Vemos las palabras de Shimshon. Kasher osuli ken asisi lahem. Como me hicieron a mí, así yo les hice a ellos. Y está claramente la misma palabra que usa la Torá, hacía, acción. Kasher asa ken hace loy. Así como él hizo, así le será hecho a él, no significa literal lo mismo. Porque entonces Shimshon tendría que haberle quitado las esposas a los filisteos que le hicieron eso. Y no hizo eso. Él hizo una acción a cambio, por así decir, de lo que le hicieron a él, pero no es la misma acción exactamente. Ben Zuta continuó diciendo, momento, ¿vos me querés decir que cuando una persona hace un daño a otro tiene que pagar? ¿Y qué pasa si era pobre la persona que hizo el daño? ¿Cómo se le castiga? No puede pagar. Y Reb Sadia Gaon le contestó, momento, ¿y si un ciego le quita el ojo a una persona que veía? ¿Qué le vas a hacer? Ya era ciego, ¿le vas a quitar el ojo? Esto es similar a lo que dice el Talmud, de ahí lo sacó Reb Sadia Gaon. Un pobre puede tener dinero. Cuando crezca en su materialidad, etc., va a tener dinero y va a pagar. Pero a un ciego no se le puede aplicar nunca este castigo. Y la regla general, termina diciendo Reb Sadia Gaon, es que no podemos explicar las mitzvot de la Torá en forma plena si no nos apoyamos en la Torá oral. Es fundamental. La tradición que nuestros sabios tienen de que esta es la forma de entender las cosas. Esto es lo que dice Reb Sadia Gaon. Ahora bien,
El Gaon de Vilna, escuché una vez, que explicó una cosa muy interesante. La palabra Ain significa ojo. Cuando decimos Tajas Ain, bajo el ojo, dice el Gaon de Vilna, podemos entender, tomemos la palabra Ain y veamos las letras que están por debajo de esta palabra. Debajo de la letra Ain, que parece igual que la palabra Ain, debajo de la letra Ain hay una Fei. Esa es la letra que le continúa en el alfabeto hebreo. Debajo de la Yud hay una letra Jaf. Debajo de la Nun hay una letra Samach. Cuando vemos estas tres letras, Pei, Jaf y Samach, son la palabra Kesef. Kesef significa plata, dinero. Entonces vemos que Ain, si hay un daño del ojo, Tajas Ain, hay que observar lo que hay debajo de las letras de la palabra Ain, y ahí está lo que tiene que pagar, Kesef, plata. Entonces vemos que en el texto mismo podemos encontrar estas ideas. Ahora bien, la pregunta clave es, si la Torá realmente quería decir que por un daño físico corresponde un pago, un resarcimiento económico, ¿por qué no lo dijo directamente y ya está? Y la respuesta es, esto vemos el Ricanti, Menachem Ricanti, vivió en Italia, año 1300 aproximadamente, escribe un comentario muy interesante sobre este asunto mismo, por qué está escrito de esta manera, y a su vez nos da una visión mística de esta cuestión, y con esto vamos a terminar el video. Lo que escribe Menachem Ricanti es que la Torá está escrita de manera tal, el texto de la Torá está escrito de manera tal, que permite diferentes interpretaciones para poder llegar realmente a la profundidad de cada cosa, incluso una profundidad mística. Si la Torá estuviese escrita en forma clara y sencilla, por un ojo corresponde un resarcimiento económico, pues nunca llegaríamos a entender la profundidad de esta cuestión. Y esto lo escribe Reb Sadia Gaon también. Nunca llegaríamos a entender una profundidad mística de esta cuestión. Entonces la Torá está escrita de manera tal, por Dios por supuesto, la Torá está escrita de manera tal que permite entender las cosas en diferentes niveles y capas. Ya vimos en el texto que se puede entender del texto mismo, sin recurrir a la Torá oral, que realmente la Torá está hablando de un resarcimiento económico. Pero aún así, de vuelta, ¿por qué está escrito de esta manera? Entonces Ricanti explica lo siguiente. Cuando hablamos de Adam, el versículo en Parshas Emer dice: Kasher iten mum bamisei ken kasher asa ken yaseloi. Así como la persona hizo un daño en el otro, así le va a ser hecho a él. Y la Torá continúa en el versículo 20, dice: Kasher iten mum ba Adam ken inasen boy. Así como la persona hizo un daño en otro hombre, así le va a hacer a él. Entonces, por un lado, todos los comentaristas dicen, antes de llegar al Ricanti, todos los comentaristas dicen que la Torá está escrita de esta manera para mostrar la gravedad que es, lo grave y terrible que es dañar el cuerpo de otra persona. No solamente las propiedades de otra persona, sino el cuerpo de una persona es santo. El cuerpo de una persona es un recipiente, y ahora sí nos metemos un poco más en el Ricanti, para la presencia de Hashem. Cuando uno daña ese cuerpo, está dañando algo extremadamente precioso. Por eso la Torá dice, en realidad habría que matar a esta persona, habría que quitarle el cuerpo, el ojo, el diente, etc. No hacemos esto, resarcimiento económico. Pero, por eso está escrito de esta manera tan grave, para entender que lo que se hizo fue terrible, fue muy grave. Ahora bien, vamos al Ricanti concretamente. Él escribe que el hombre fue creado a imagen de Dios. Betzelem, Elohim bara Eisei, Dios, el hombre fue creado a imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Quiere decir, y esto está en la visión de Yehezkel también, en el primer capítulo de Yehezkel él tiene una visión de la carroza divina, y ahí ve un hombre sentado sobre una cuestión que ahora no viene al caso, animales, etc. El hombre está sentado ahí. Ese hombre representa, por así decir, la espiritualidad. Dios está representado por un hombre. Entendemos a Dios en forma antropomórfica, simplemente para que nosotros podamos captar que Dios tiene ojos, no porque Él tiene ojos literalmente. Dios no tiene forma, no tiene imagen, no tiene cuerpo. Para que entendamos que Dios nos ve, decimos que Dios tiene ojos. Y así sucesivamente con todos los otros adjetivos que la Torá aplica sobre Dios, la mano de Dios, el ojo de Dios, las piernas de Dios, etcétera, etcétera. Ahora bien, hablamos de un Adam Elion, el hombre supremo, que es el hombre que está en ese trono celestial que vio Yehezkel. El hombre aquí abajo está creado a imagen de ese hombre supremo, porque cada uno de los miembros del hombre aquí abajo proyectan una energía espiritual
determinada que corresponde a ese miembro particular. El ojo proyecta la energía divina de la visión. Las manos, la energía divina de la acción. Las piernas para caminar y así sucesivamente. Cada parte del cuerpo del hombre aquí abajo, físico, proyecta una energía espiritual del hombre, entre comillas, divino. Dios. Ahora vamos al versículo y vemos. El versículo dice, Kashirite Mumba Adam. Si una persona genera un defecto en otro hombre, es decir, en el hombre supremo, a través de que uno generó un daño en otra persona, en el cuerpo de otra persona, Kenny Nosenboy, de la misma manera va a ser él el que no va a recibir esa proyección divina en ese miembro particular que dañó en la otra persona. Para decirlo de otra manera, en forma más sencilla y clara, si yo le saco un ojo a otra persona, Dios deja de proyectar energía divina en mi ojo, porque yo generé que a otra persona no le pueda llegar esa energía divina a su ojo porque ya no lo tiene. Entonces el daño que uno está causando en el cuerpo de otra persona es un daño en realidad en Dios mismo, porque Dios creó el universo de manera tal que Él quiere, por su bondad, dar energía divina a todos los seres humanos, y por eso los creó a imagen y semejanza de Él, de manera tal que reciban esa energía particular. Cuando yo le quito a otra persona esa capacidad de recibir esa energía, estoy haciéndole un daño a Dios mismo, por así decir, que Él ahora no puede dar esa energía, entonces yo recibo ese mismo daño. El versículo es literal. Kashirite Mumba Adam, cuando yo hago un daño en Dios, Kenny Nosenboy, ese daño me llega a mí mismo. Vemos entonces que la ley del talión en la Torá no existe, nunca se aplicó. Maimónides menciona esto también. Nunca hubo un registro en los juzgados del pueblo judío desde los días de Moshe Rabbeinu, Yoshua bin Nun, así cita él, Shmuel Aramasi, el profeta Shmuel. Nunca vimos que se aplique ojo por ojo en forma literal. Quiere decir que esto no es la forma que se hacen las cosas, y esto no es un mishigaz, una locura de la Torá oral contra la Torá escrita. Esto está mismo en la Torá escrita, y está escrito de esta manera porque tiene un significado profundo que si no hubiese estado escrito así, no lo entenderíamos. La gravedad de dañar a otra persona, el cuerpo de otra persona, y la profundidad mística de cómo Dios se relaciona con todos los seres humanos a través del cuerpo del ser humano.